y en su credibilidad, su fe es verdadera. Amén. En su ignorancia, para él se lo ha creído tanto, amén, que lo da todo, amén, sin saber que la fe que él cree no es la misma fe de Dios. Amén. Porque cuando tú crees, tú lo das. Amén. Tú lo das. Abraham, escúcheme, a lo mejor se malinterpreta ahí, pero Abraham lo dio todo lo que tenía. ¿Qué era todo lo que tenía? Su propio hijo. Y él le creía a Dios. Si Abraham no le hubiera creído a Dios, Abraham no le hubiera dado nada al Señor. Pero Abraham sabía que así como Dios le había dado ese hijo, porque Abraham creyó, porque la fe de Abraham era la fe que Dios había dado a Abraham. Amén. Era la fe verdadera, no era una fe fingida, no era una fe movible, no era una fe que se podía hacer para acá y que se podía hacer para allá, que podía apagarse y encenderse. Era una fe firme, que cuando Dios le dijo, hey, llévame a tu hijo, ¿qué hizo Abraham? ¿Lo dudó? ¿Lo pensó? ¿Qué hizo? Accionó. La fe de Dios acciona, hermano. La fe de Dios no es pasiva, la fe de Dios es activa. Se va a activar, se va a activar, se va a activar. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que el hombre diga, no importa lo que la sociedad diga. La fe de Dios te va a ir perfeccionando. Si no te ha perfeccionado es porque no has adquirido la fe de Dios. Amén. Es tiempo de que el Hijo de Dios crea y salga, hermano, de la cueva de la incredulidad. Es tiempo de que usted como hijo de Dios salga de la cueva de la incredulidad y empiece a creer que el Dios que nosotros servimos es un Dios verdadero. El Dios que nosotros servimos no es un Dios cualquiera, hermano. Es el Dios que hizo los cielos, que hizo la tierra, que te da el alimento, que te da día con día, hermano, la salud, que puedes verlos, abrir tus ojos por Él. Amén. Porque si no fuera por la gracia de Dios, usted no estuviera aquí. Amén. De la misma forma podemos explicar, hermano. Déselo fuerte. De la misma forma, hermano, podemos explicar que la vida de fe de una persona nace con rudimentos, con procesos, con prácticas, con disciplinas, con conocimientos básicos, para que aprenda a comprender la verdadera fe. ¿Qué es creer, hermano? Derribar los límites y hacer lo imposible posible. Los rudimentos son conductos básicos, hermano, disciplinas que implican prácticas para que los hijos de Dios lleguen a un estado evolutivo o crecimiento. Amén. Si usted, hermano, no deja sus rudimentos que están en sus propios pensamientos, usted no va a crecer espiritualmente. Usted se va a quedar pasivo, no se va a activar, hermano. Y en eso, hermano, va a ser dominado por la fe. ¿Cómo yo puedo renunciar? ¿Cómo puedo yo tener fe? Por medio del Espíritu Santo, hermanos. Amén. ¿Cómo puedo yo dominar? Cuando la fe realmente viene de Dios. Amén. Viene del Espíritu. Usted va a poder, hermano, lograr lo que usted se ha propuesto. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos pueden decirlo? A ver, dígalo fuerte. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. Hermano, ¿has creído en el Señor? ¿Has creído realmente en el Dios maravilloso? Tu fe debe de ser conforme al Espíritu Santo. Tu fe debe romper límites. Tu fe no puede tener limitaciones, hermano. Amén. No puedes caminar con límites. Tienes que ir por ellos.
y romper esos límites. Yo no sé cuántos límites hay en tu vida. Amén. Yo no sé qué es lo que no te ha permitido caminar en el Señor. Pero hoy, esta noche, podemos romper los límites. Quizás no es una predicación poderosa y que le esté gritando, pero yo sé que es una palabra, hermano, que está abriendo su entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque es una palabra que nos va a abrir el entendimiento para entender que la fe que yo profeso sea la fe que Dios me está dando. Amén. No que camino en mi propio pensar, sino camino en el pensamiento de Cristo. Amén. Su palabra nos dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya lo leímos ahorita, vamos adelante a la perfección. ¿Qué nos va a llevar la fe? ¿A dónde nos va a llevar la fe, hermanos? ¿A dónde nos va a llevar la fe? A la perfección. ¿A dónde nos va a llevar la fe? A la perfección. Amén. Acá hay lugares, hermanos, pásenle. Bienvenidos. Amén. ¿A dónde nos va a llevar la fe? A la perfección. Si usted camina y renuncia a sus rudimentos, o sea, a su propia fe, y agarra la fe de Dios, lo va a llevar, hermano, a una fe, hermano, que va a romper estándares. Usted no va a ser el mismo cristiano que empezó cuando se convirtió, hermano. Usted va a ser un cristiano que va a ir evolucionando, creciendo en el Señor, dando frutos, hermano, y dando, hermano, esperanza a todo aquel que va al lado de usted. Cuando usted va evolucionando en el Señor, no va a poder ser el mismo. No va a poder ser el mismo, hermano. No va a ser el mismo, hermano, decaído, hermano. Aquel que siempre llora, ay, Señor, me está yendo mal. No, en prueba, en lucha, hermano, Él va a decir, hay victoria en el nombre de Jesús. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. Mi fe está puesta en el Dios maravilloso. Y esa fe va a romper el límite. Quizás el diablo me ha limitado creyendo una fe humana, pero yo esta noche le voy a creer a Dios. Voy a salir, hermano, de esta cueva de la incredulidad. Voy a salir de ahí y le voy a decir, hey, yo he creído en un Dios maravilloso y Él me ha prometido que para lo que para mí es imposible, para Él todo es posible, hermano. Amén, hermano. Para lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Pero tienes que creer en la fe en el Señor Jesús, hermano. Muchos dicen que creen. Amén. Yo creo que Dios me puede sanar y no oran, hermano. Muchos dicen yo creo y dicen mi enfermedad. Cuando tú crees, tú renuncias a la incredulidad. Amén. Cuando tú crees, tú renuncias. Nada va a ser imposible para ti. Amén. Amén. ¿Sabe por qué dice la Escritura? Porque para lo que el hombre es imposible, porque en tu mentalidad, en tu humanidad, tú tienes limitaciones. Pero le tengo una noticia, hermano. Cuando el pueblo de Dios es espiritual y camina en pos de pensamientos espirituales y camina en pos del Espíritu Santo de nuestro Dios, para ti como iglesia no va a haber límites, hermano. No va a haber límites, hermano. Todo lo que tú orares, Dios lo va a hacer. Todo lo que tú pidieras al Señor, Dios lo va a hacer. Porque no sirvo a un Dios mentiroso, sirvo a un Dios de poder, que lo que Él promete, Él lo cumple. Y si Él ha prometido, hermano, hacer posible lo que para ti es imposible, Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. Pero necesitas creer. Sal de ahí. Dile, no, yo no quiero vivir engañado. Yo quiero vivir en la fe en Cristo Jesús. Tiene que salir de ahí. No puede estar en la incredulidad. El Hijo de Dios, hermano, no puede vivir limitado. No puede vivir limitada. Hay imposibilidades para usted, pero el que cree en el Señor, todo es posible. Todo es posible. Para Dios todo es posible, hermano.
pero en mi espiritualidad yo sé que Dios lo puede hacer. Amén. Oh, quizás he caminado débil, pero hoy yo puedo decirle, Señor, diga el débil, fuerte soy, hermano. Quizás tu espíritu ha caminado, amén, ha caminado débil. Pero toma y llénate del Espíritu que viene de nuestro Dios y no vas a ser débil, hermano. Vas a ir por aquello, dice, dame ese monte, dame ese monte, dame ese monte, dame ese monte. Para mí es imposible, pero en la humanidad es imposible, pero en lo espiritual todo es posible, hermano. Cuando fue y le dijo, dame ese monte, tengo 40 años. Amén. Amén. Pero le dijo, ¿sabe que él le creyó al Señor? Amén. Le creyó. Él dijo, si pude hacerlo en 40. Amén. Dios puede hacerlo al 80. Amén. Aún si le place el Señor, a los 100. Lo que le plazca al Señor. Aquí lo que importa es que el pueblo de Dios le crea a Dios. Si en tu limitación se te hace loco la fe de Dios, hermano, tienes que creerlo. ¿Sabe por qué? Porque para Dios las cosas sobrenaturales es donde Dios habita, hermano. Dios no habita en lo natural, en lo humano. Dios habita en un pueblo espiritual que le ha creído a Dios. ¿A cuántos les han dicho, ya no hay nada que hacer por ti? Y su fe ha menguado. Amén. Porque no me puede decir, no, yo le creo al Señor. En su fe, estoy hablando de tu fe. Usted ha menguado. Pero cuando le crea al Señor y Él proyecta el poder, y cuando proyecta la fe que depende del Señor, porque la palabra de Dios dice en Gálatas que el fruto del Espíritu, y no está hablando de un espíritu humano, está hablando del Espíritu Santo de nuestro Dios. Está hablando que hay una fe espiritual y no una fe humana. Cuando la fe viene del Espíritu, hermano, aquello que te dijeron que es imposible, es posible si tan solo puedes creer en el Señor. Amén. Si tan solo puedes creer. Hablaba yo, hermano, y discúlpeme que la agarre la hermana de ejemplo. El lunes fuimos a visitar a nuestra hermana Damiana. Muchos la conocen, anciana de aquí de la iglesia desde que empezó la iglesia, hace como 35 años. ¿Y sabe qué dije? Lo dije el jueves también. Le dije, estamos más enfermos usted y yo juntos que ella. Porque la fe que tiene la hermana, yo iba a consolarla y ella me consoló. ¿Sabe por qué? Porque yo iba en mi fe y ella me proyectó la fe de Dios. Amén. Se necesita una fe espiritual, una fe que depende de la gracia de Dios, no de la gracia del hombre. Cuando dependemos del poder y de la gracia del Espíritu, hermano, vamos a ir por lo imposible. Que Dios nos ha dicho, hey, no he podido hacer la obra de tu hijo. Si usted cree esta noche, lo imposible se hace posible. Pero si quiere la fe del Espíritu, esta noche Dios en su casa va a hacer algo con tu hijo, hermano. Si usted cree en esta noche, usted que ha venido batallando, caminando en el Señor, si hoy cree y renuncia a su fe y toma la fe de Cristo, del Espíritu, hoy va a pasar algo con usted esta noche. Amén. Pero necesita renunciar a lo que usted está pensando. Necesita renunciar a lo que usted está creyendo. Y necesita creerle al Señor. Amén. Es bien hermoso, hermano. Es bien hermoso cuando alguien le cree a Dios. Amén. Cuando alguien le cree a Dios. Y lo vamos a leer. En Hebreos 11:3 dice, pero la fe, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho
de lo que no se ve. Amén. Fue criado las cosas de alguien que ni siquiera hemos visto. Amén. Pero lo hemos sentido, hermano. ¿Cuántos lo pueden sentir en esta noche? Amén. Crean que le hay. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Por la fe, hermano, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó, amén, creyó en el que era fiel, que le había prometido. Amén. Cuando tienes fe, le crees a Dios. Sara ya no podía tener hijos, pero Sara le creyó en aquel que le había prometido, hermano. Amén. Así como Dios obró en Sara, Dios puede obrar en ti. Así como Dios obró en Sara, puede obrar en tu esposo. Así como Dios obró en Sara, puede obrar en tu hijo, puede obrar en tu hija y en tu familiar. Pero necesitamos creerle a Dios. Amén. ¿Cuánto le podemos creer a Dios en esta noche, hermano? ¿Cuánto podemos declarar que hemos creído en el Dios maravilloso? ¿Cuánto podemos declarar que hemos creído en un Dios maravilloso? Por la fe, hermano, Dios sacó al pueblo de Egipto. Por la fe, hermano, Dios te sacó de Egipto. Cuando tú caminabas sin fe y sin esperanza, hubo alguien que creyó en el Señor y creyó que tú podías salir de Egipto. Y ahora estás aquí alabando y glorificando el nombre poderoso del Señor Jesús. Tuvo alguien que creer en el Señor. Así como Sara creyó, hubo alguien que intercedió por ti y que dijo: yo creo que mi hijo puede venir al conocimiento de la verdad. Amén. Tuvo que alguien creerle a Dios para que usted esté aquí, hermano. Amén. Bueno, usted tiene que creer ahora. Tiene que creer que Dios puede traer a alguien de afuera a este lugar. Amén. ¿Habrá alguien en esta noche que le cree eso al Señor? Amén. ¿Habrá alguien que le pueda creer al Señor? Que si el diablo te estaba diciendo: hey, es imposible que tu papá venga, es imposible que tu mamá venga. Pero si tú crees en esta noche, si tú crees en esta noche, hermano, Dios va a hacer posible lo que para ti siempre ha sido imposible. Pero si tú tan solo crees en esta noche, no dudando, creyendo en el Dios maravilloso, hermano. Por la fe, hermano, pasaron el mar rojo. Para lo que el hombre era imposible, amén, para Dios es todo posible. Quizás el pueblo no creyó, pero Moisés le creyó al Señor. Amén. Dios le creyó y el mar, fíjese, el mar fue abierto por el poder de nuestro Dios. Y ese mismo Dios está en este lugar. Ese mismo Dios está aquí. Ese mismo Dios se pasea en este lugar. Él ha venido, hermano. Él ha venido para bendecirte. Por la fe, fíjese, póngase de pie. Pasen los músicos, amén. Por la fe. Por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Cuál es el muro que está en tu vida, hermano? ¿Cuál es el muro que te está limitando? ¿Cuál es el muro que está ahí, hermano, dejándote no avanzar? Hoy se puede derribar. Si tan solo tú vinieras y le dijeras: Señor, yo quiero de tu fe, Señor. De la fe que depende de tu espíritu y no de mi espíritu. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le podemos dar un aplauso al Rey? Usted puede venir al altar, hermano, y darle la gloria al Señor. Y vamos a cantar ese canto que dice: si tan solo tocar el borde de su manto. Amén. Y le voy a pedir a aquel hermano que esté pidiéndole algo al Señor, que venga y le crea.
Amén. Que venga y le crea. Que le crea y Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Amén. Dios va a hacer algo si usted lo cree. Dígale: Señor, dame de tu fe, dame de tu poder, dame de tu gracia para yo creer. Si tan solo tocar el borde de su manto, y si tan solo pudiera oír su voz, dígaselo en esta tarde. Y si tan solo pudiera acercarme a él,
En esta tarde, hermanos, todavía no nos vamos a ir. Habrá alguien que tenga una necesidad ahí donde esté, en su banca, y que no ha pasado. No le digo que pase, solo levante su mano. No habrá nadie que tiene una necesidad delante de Dios. Amén. Levante su mano, nomás déjela levantar. Ahí está otro, ahí hay otro. Ahí hay otro. Hay más necesidad, hermano. Ahí está nuestro hermano. Habrá alguien que tenga más necesidad. Lo que para ti es imposible, hoy Dios lo puede hacer posible. Yo sé, hermano, que Dios va a hacer algo ahorita. Por eso necesito que aquellos que tengan una necesidad levanten sus manos. Aquellos que tienen levantada su mano y que están creyendo que Dios lo puede hacer, hoy Dios lo va a hacer. En este momento quiero que toda la iglesia se conecte en un mismo espíritu. Toda la iglesia en un mismo sentir. Y levante su mano porque tiene una necesidad. Dice que cuando, hermano, que cuando Bartimeo vio al maestro, él creyó que el maestro lo podía sanar. Porque él había escuchado de un Dios maravilloso que podía darle la vista. Yo quiero decirte, tú que tienes tu mano levantada, que para lo que para ti ha sido imposible, hoy Dios lo va a hacer posible. Para lo que para ti es imposible, hoy Dios lo va a hacer posible. Quiero que levante sus manos, que el hermano que tenga una necesidad, ahí donde está en su banca, levántela lo más